Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de octubre del 2023 y para seguir con la lectura de la Biblia en un año, hoy vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 6 y el Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo 21. Hebreos 6 y Lucas 8, 21. El libro de Hebreos. Bueno, el Evangelio de San Lucas nos trae un versículo muy especial donde dice, el Señor respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. De alguna manera, el oír la palabra del Señor, guardarla, como dice Deuteronomio 28, y hacerla, pues según lo dice el mismo Señor Jesucristo, nos genera un vínculo, como una familiaridad con el Señor. Dice, estos son mi madre y mis hermanos. Y de alguna manera, en la medida en que nosotros caminamos con el Señor, encontramos un vínculo con personas que seguramente no conocíamos y ese vínculo se va dando en la identidad como cristianos, como hombres y mujeres obedientes a la palabra del Señor. El libro de Hebreos que hemos venido leyendo es un libro extraordinario, muy centrado en el Antiguo Testamento, donde trata el autor de enseñarnos la tipología y, y la cantidad de símbolos que tiene el Antiguo Testamento, que son, digámoslo así, expresiones de lo que se cumpliría absolutamente en el Señor Jesús. En la lectura de hoy nos trae y nos da una base, una enseñanza muy importante, como son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, es necesario establecer estos fundamentos, pero no nos podemos quedar en los fundamentos, sino que hay que ir adelante a la perfección. Como Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 3, en la primera carta, que les dice, hay un fundamento que es Jesucristo, pero sobre este fundamento cada uno debe mirar cómo sobre edifica. Es responsabilidad de cada uno también el crecimiento espiritual. El Señor pone delante de nosotros los mejores materiales, pero cada uno decide con qué edifica su vida, con qué edifica no solo su vida espiritual, sino integralmente su vida. Es responsabilidad de nosotros. El Señor cumple eh, con toda responsabilidad en proveernos los materiales. Él los expone, Él los pone delante de nosotros, pero nosotros tenemos la oportunidad, digamos, la voluntad, el libre albedrío de decidir con qué sobreedificamos. Es nuestra responsabilidad. Y en el capítulo 6 va a centrarse el autor de Hebreos hablando sobre la promesa del Señor, el juramento del Señor, dos cosas inmutables en las cuales dice el autor, el Señor no miente, ¿sí? Para que tengamos una esperanza firme. La promesa y el juramento. La promesa que se basa en su fidelidad, ¿sí? O sea, la promesa, eh, las promesas de hecho dependen quién las hace, ¿sí? Yo creería, yo podría creer, yo podría confiar en lo que alguien promete dependiendo de quién es. Si a mí me está prometiendo alguien que conozco, que ha sido serio, responsable, coherente, creo que el valor de la promesa radica entonces en la persona que lo hace, en la confiabilidad que tiene la persona que hace la promesa. Pero también habla del juramento. Y el juramento tiene que ver con la verdad que está presente en lo que se piensa, se dice y se hace. Y eso vemos entonces el peso del juramento del Señor. Dice el mismo autor de Hebreos que cuando alguien le quiere dar como soporte a la promesa, pues dice jura por alguien mayor que él. Eso lo está diciendo el capítulo 6, pero dice que el Señor, pues si Él es el más grande, no tiene que jurar por nadie superior a él porque su misma palabra le da, o su misma promesa le da inmutabilidad a su juramento. Pero quisiera hoy, a propósito de Abraham
A propósito del padre de la fe, como aquel que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Em, Quisiera, a propósito de la oración que hacía nuestro compañero, em, que pudiéramos hoy recordar algunas cosas para que también tengamos un poco más de objetividad y dirección en nuestras oraciones con la situación que se está presentando hoy en Israel, que no podemos ser ajenos. Usted como creyente entenderá que todo lo que pase en Israel tiene que ver con anuncios proféticos, tiene que ver con situaciones que están advertidas en la Escritura y de alguna manera eh, Israel y lo que acontece con Israel debe llamar nuestra atención porque allí se van marcando algunas situaciones que muestran o nos van dando indicaciones de la venida del Señor. Creo que como creyentes anhelamos que Cristo vuelva. Cristo está cerca, decían los cristianos de la primera iglesia, el Señor se acerca, el Señor viene pronto. Ese debe ser un gran anhelo de la iglesia y si nosotros anhelamos ese día glorioso, pues necesitamos también estar muy pendientes de las señales. El mismo Señor en Mateo 24 da unas señales antes de su venida, antes del fin, y pues por eso nosotros tenemos que estar muy atentos en lo que respecta a Israel. Y distinguir algunas cosas que a veces por no tener claridad en los conceptos asumimos posturas muy equivocadas e incluso podemos estar cayendo en un pecado y de alguna manera echándonos una maldición sobre nosotros, ¿sí? Todo empieza con Abraham. El ser humano le falló al Señor. El Señor siempre quiso morar en medio del ser humano, pero el ser humano en cabeza de Adán y de Eva le fallaron al Señor, a tal punto que lo que debía multiplicarse, que eran las virtudes del Señor, terminó fue multiplicándose la violencia y la corrupción al punto que el Señor sintió en su corazón, digámoslo así, dolor de haber creado al hombre ante su perversión. Allí es donde envía el diluvio y le da como una nueva oportunidad a la humanidad en cabeza de aquel hombre justo, Noé, y de su familia. Después de Noé, trata el Señor de poblar la tierra, trata el Señor de darle como una nueva identidad. El ser humano pues lastimosamente no lo lograba entender, también fallan, ahí es donde deciden construirse una torre que se va a llamar la Torre de Babel, Babel, confusión, que digamos de alguna manera es en lo que está viviendo hoy el ser humano, en una completa confusión, que no saben ni qué escuchar ni hacia dónde mirar. Luego el Señor le da entonces la oportunidad a una nación en los lomos de un hombre que conquistó el corazón del Señor a través de su fe, de Abraham. Y en Abraham hay varias cosas muy importantes. Dice que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y de los lomos de Abraham vendría como tal la salvación. Abraham en un acto, digámoslo así, de, a ver, yo cómo les explico, para poder percibir la voz del Señor, no sé si se acuerdan los radios, cuando uno necesitaba escuchar claramente una emisora, hoy es muy fácil, todo es digital, pero antes tenía que hacerse de manera manual, había que sintonizar, ¿sí? Y la idea era ir buscando adecuadamente el ingreso de la señal a ese aparato para poder escuchar claramente lo que se está transmitiendo a través de la radio. Mm, Yo creo que a nosotros a veces nos falla la sintonización a la voz del Señor. Y el Señor es muy claro. Lo que se está emitiendo desde la fuente radial es claro. El problema está en el receptor. Y a veces entre el emisor y el receptor seguramente hay algunos obstáculos, pero es labor del receptor sintonizarse para escuchar claramente
la voz del Señor. Abraham creería, yo creo que le falló la sintonización, creo que en algún momento no tuvo claridad de lo que el Señor le había dicho o de las cosas como el Señor le había dicho, y junto con su esposa Sara, pues toman una decisión equivocada, que de allí es que hoy se cree que viene esta situación que está viviendo el pueblo de Israel y el pueblo, digamos, el pueblo árabe palestino, que también en eso hay que distinguir algunos conceptos. Y es de la esclava de Sara, que es Agar, eh, que pues le pide a Abraham que esté con ella y que pues el hijo de ella sería el hijo prometido de Sara, porque en la antigüedad había una costumbre que las esclavas podían parir, una especie de subrogación del vientre, que ahora está muy de moda, donde pues el hijo de la esclava pasaba a ser el hijo digámoslo así, de la ama de la casa. Solo que cuando Agar tiene a su hijo, Agar menosprecia a Sara, Agar se le sube un poquito el orgullo a la cabeza y pues termina habiendo un conflicto familiar y Agar e Ismael son sacados de la presencia de Abraham, pero es bendito, ¿sí? Y el Señor dice que sería en Génesis 16 le dijo el versículo 10 cuando le habla el Señor a Agar de Ismael, le dice, el ángel del Señor le dijo también el ángel del Señor a Agar, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser cortada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Señor, he aquí que has concebido, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Ismael tiene la misma raíz de Simón y de Samuel, que es que el Señor escuchará, ha escuchado y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí el que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, he aquí está en Cades y Beret. Entonces, muchos creen que en esta promesa, de hecho, ya les voy a explicar, no solo cristianos judíos, sino que el mismo pueblo musulmán asume que el pueblo árabe, más bien el pueblo musulmán, proviene de Ismael, ¿sí? Ahora, Abraham. Abraham se convierte en el padre de la fe de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. En orden de aparición, el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿sí? En orden de aparición. Orden de aparición porque el judaísmo es una religión que puede tener unos 3.500 años, digo, pues como sistema de fe. El cristianismo tiene alrededor de unos 2.000 años y el islam aproximadamente unos 1.500 años, ¿sí? Estas tres religiones basan digámoslo así, su fundamento de fe en Abraham como padre de las tres religiones. Para nosotros que compartimos exactamente el mismo texto bíblico del Antiguo Testamento con los judíos, no hay lío. Para el Islam, Abraham iba a sacrificar a Ismael en el monte Moriah, ¿sí? No iba a sacrificar a Isaac, sino a Ismael, y ellos asumen pues que ellos son como la verdadera religión del mundo. Surge, de hecho, el Islam surge en un momento de decadencia espiritual entre el judaísmo y el cristianismo. Surge en un momento de crisis espiritual, ¿sí? Y de alguna manera empieza a coger mucha fuerza porque se cumple lo que el Señor le dice al mismo Abraham sobre su hijo, que sería un hombre fiero, que su mano estaría contra todos y la mano de todos contra él, y delante de ellos habitaría. A propósito, Ismael, descendiente de Abraham, viene a ubicarse en la península arábiga y se vincula con los árabes, a propósito del tema de los gentilicios. Hay que distinguir lo que es árabe, judío, palestino, musulmán.
¿sí? Musulmán o el islamita o islamista es una religión. Islam, musulmán es una religión, ¿sí? Fundada por Mahoma aproximadamente en los años 1500 y es fundada en Arabia Saudita. Acordémonos que hay dos ciudades muy importantes en Arabia Saudita del Islam, Medina y la Meca. Una donde el profeta Mahoma nace y otra donde el profeta Mahoma muere. Funda entonces el Islam y Mahoma como profeta principal de esta religión, eh, eh, pues habla en nombre de Alá. ¿Quién es Alá? Alá es el mismo, digámoslo así, Yahvé que aparece en los textos del Antiguo Testamento, solo que Alá es una palabra árabe que quiere decir Dios, ¿sí? Alá equivaldría a lo que encontráramos en la Biblia como Elohim o como Eloi o como él, es la misma, es simplemente una expresión árabe que se refiere a eso. Ahora, ¿qué pasa? Esta religión musulmana que nace en la península arábiga, pues obviamente el primer pueblo que es islamizado, que es convertido al Islam, el Islam sí es un pueblo que busca la conversión del mundo, no como el judaísmo. El judaísmo no hace proselitismo, el cristianismo sí busca seguidores, el Islam sí busca también seguidores, empieza a crecer y se expande más allá de las fronteras de la península arábiga. Entonces, pero cuando llega, por ejemplo, para darles un ejemplo claro, cuando llega a Irán, Irán es el país de los persas, ¿sí? Irán es el país de los persas. Cuando llega el Islam a Irán, los iraníes siguen siendo persas, pero de religión musulmana. O sea, los iraníes no son árabes. Ese es un tema que hay que tener claro. Árabe es un pueblo que viene de Arabia Saudita y hay árabes y ha habido árabes siempre que son muchos musulmanes, pero también ha habido árabes judíos y ha habido árabes cristianos, hablando de religión, ¿sí? O sea, no todos los árabes son musulmanes, hay árabes de nuevo también que son judíos, de hecho hay judíos árabes y hay muchos árabes que son cristianos, ¿sí? Entonces, viene ellos empiezan a crecer, hubo momentos en que hubo conflictos, por ejemplo, hubo un tiempo, por ejemplo, la época de las cruzadas, en que el conflicto era entre cristianos y musulmanes, ¿sí? ¿Cuál era la lucha? Por la Tierra Santa. Los cristianos tomaron, fueron a recuperar a través de las cruzadas los lugares santos conquistados por la mamá de Constantino, el Grande, la señora Elena, que había fundado unas iglesias. Entonces vienen la época de los cruzados donde luchan cristianos y musulmanes. Ahí no tenía nada que ver el judaísmo. Por muchas situaciones que pasan, eh, terminaron conviviendo por muchos años los judíos, los cristianos y los musulmanes, dependiendo quién estaba al frente de este imperio, ¿sí? Entonces, la historia sigue, hay una bendición, digámoslo así, el Islam en esencia tenía cosas muy buenas, pero en las prácticas tenía cosas un poco cuestionables desde el principio, pero fue cogiendo mucha fuerza porque era una religión pues que era muy radical y en ciertos escenarios pues el radicalismo pega muy bien en medio de la gente. Ahora, yéndonos un poco más al presente, cuando Israel estuvo dominado por diferentes imperios, después del imperio romano, va a aparecer el imperio, va a aparecer la islamización y van a tener peleas más o menos hasta el año 1500 entre las cruzadas y entre los musulmanes, pero va a aparecer un imperio que es el imperio turco. Los turcos no son árabes, es un pueblo que viene, es más de Europa, pero este pueblo turco a- a- asume la religión musulmana, ¿sí? Inicialmente el pueblo turco no era musulmán, asume la religión musulmana.
Y cuando asume la religión musulmana, como era un imperio que estaba dominando gran parte del mundo conocido, pues la islamización crece a tal punto que el Islam va a llegar a gran parte de Europa, que el Islam va a llegar a muchísimos lugares, y este imperio turco otomano, se llama otomano porque su fundador es un señor llamado Osman, va a llegar más o menos hasta el inicio del siglo XIX, que cómo cae el imperio turco otomano con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene que ver con la destrucción del imperio turco otomano, ¿sí? El imperio turco otomano cae y todo lo que tenía el imperio turco otomano se lo dividen los estados de Europa, Inglaterra, Francia, sobre todo Inglaterra y Francia. Se parten la torta, ¿sí? Todo lo que tenía el imperio turco otomano se lo reparten. Y entre esos cae la tierra de Israel, ¿sí? Y la tierra de Israel queda entonces bajo dominio británico, que antes lo tenían los turcos otomanos de religión musulmana, y simplemente los ingleses vivían allí, establecieron un mandato y tenían unas normas, pero allí en ese momento vivían cristianos, vivían musulmanes y vivían judíos, de alguna manera en relativa paz. Quiero aclarar otro concepto, el concepto Palestina. Palestina viene de la palabra Filistea. Filistea en latín sería Palestina, ¿sí? Y ese nombre Palestina se lo debemos al emperador romano Adriano, que en el año 135, después de sofocar una revuelta de unos judíos, un judío muy famoso que era Bar Kokhba, que fue proclamado como Mesías en el año 135 después de Cristo, cuando el emperador Adriano sofoca esa rebelión, hace dos cosas. Le cambia el nombre a Jerusalén. Jerusalén tenía un nombre milenario dado por el Señor como ciudad fundamento de paz. Y al cambiar el nombre está tratando de borrar todo lo que tenga que ver con el arraigo del pueblo judío con la ciudad, porque ese es un tema que se usa hoy, cambiar los nombres, cambiar las identidades y de esa manera al cambiar la identidad borra la historia. Y va a llamar a Jerusalén Aelia Capitolina, así la va a llamar, Aelia Capitolina, y destruye todo lo que tenía que ver con el culto al Dios de Israel. Cambia el nombre de Jerusalén a Elia Capitolina y toda la región la va a llamar Filistea, ¿sí? ¿Por qué Filistea? Porque como él estaba, digámoslo así, borrando del mapa a un pueblo que se le había revelado, tiene que cambiarle el nombre para borrar su identidad. Y al borrar su identidad, borra y anula su historia. Entonces, cambia el nombre de Jerusalén a Elia Capitolina, cambia el nombre de toda la región, entonces ya no iba a llamarse Judea, ya no iba a llamarse Galilea, ya no iba a llamarse Perea, ya no iba a llamarse Idumea, todo lo llama Filistea. Filistea como una manera de decirle que por fin los enemigos del pueblo de Israel, que fueron en un momento los filisteos, pues ahora toda la ciudad, todo el país se va a llamar Filistea. Filistea en latín es Palestina, o sea que todos los habitantes de ahí en adelante de esta región serían palestinos. Por eso, durante muchos tiempos, los judíos que practicaban la religión judía, ¿dónde vivían? En Palestina. Los cristianos que estaban allí eran palestinos, o sea que palestinos eran judíos, cristianos, musulmanes y los que nacieran allí. Ese nombre duró mucho tiempo. Es más, yo me acuerdo de cuando era niño que había una canción que se llamaba Tierra de Palestina. Solo piensen en esto. Estoy hablando de hace 40 años. Había una canción que decía, Tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. La pueden buscar seguramente en cánticos pentecostales de la antigüedad. Y era una canción y no le cantaba la tierra palestina porque creíamos que esa tierra palestina era el nombre que viene desde el 135 de la Tierra Santa, ¿sí? Y
y no había lío, no había ningún problema. Pero cuando después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, los judíos son masacrados en el Holocausto nazi, las naciones en su culpabilidad mandan a los judíos porque nadie se quería encartar con nadie, ¿sí? Porque nadie quiere llevar el problema de otro. Decían, los judíos no es un problema de nosotros, mandémoslos a su tierra de la promesa, ¿sí? Porque eso siempre estaba presente, la tierra, la promesa, mandémoslos allá. Y los mandan allá donde había una gran población perdón, de religión musulmana, que eran unas tribus nómadas, y allá bajo un mandato, entonces dividen arbitrariamente la tierra, les dicen, los judíos cojan esta parte, los musulmanes cojan esta parte, y de aquí en adelante se establece un Estado israelita, porque eso fue lo que estableció en el 48, se establece el Estado jordano, porque Jordania también surge en esa partición. Es más, muchos jordanos son, o más bien, los jordanos de aquella época también son palestinos. Los judíos de aquella época también son palestinos. Entonces se crean dos estados delante de la ONU, Jordania al oriente del Jordán e Israel al occidente del Jordán, y se crean unos asentamientos de otros pueblos musulmanes en esta región. Nadie quiere compartir. Y en el egoísmo, en vez de todos poder seguir compartiendo y haciendo la fiesta amable, empiezan las pugnas, las luchas, y los que antes eran vecinos y amigos, hay un autor judío que se llama Amos Oz, y él cuenta la historia de cómo llega, cómo se forma Israel, y él cuenta lo triste que era porque muchos compartían calles, eran amigos, eran vecinos musulmanes y judíos. Pero cuando vienen estos mandatos externos arbitrarios, simplemente generaron un conflicto que es lo que tenemos hoy. Hay que saber, hay que entender la historia para saber cómo orar. Y tristemente todo esto que está viviendo la Tierra Santa es un conflicto que tiene unos intereses mayores que nosotros no podemos caer en ese juego. ¿Qué postura debemos asumir nosotros? Orar por la paz, dice el Salmo 122, orar por la paz. Bueno, hay muchos otros detalles en medio de esto que en otra oportunidad, si quieren, lo podemos ver, pero nosotros necesitamos asumir primero orar por la paz, dice así la Biblia, orar por la paz. En medio de esto hay gente sufriendo que ni entiende porque bastante ignorancia, dolor hay en medio de esto. La ignorancia y el dolor enceguece. La ignorancia y el dolor enceguece. Para mí es peor la ignorancia, porque está asociada a la insensatez y a la necedad, pero el dolor también enceguece. Aquí hay una cantidad de pueblos, familias que están llenas de dolor y también de ignorancia. Y en la ignorancia y el dolor hay otros que la manipulan para intereses personales o intereses egoístas. Entonces aquí no simplemente es decir, este es el bueno, este es el malo. Primero hay que orar por la paz. Segundo, por la conversión, porque ¿saben quién va a traer la salvación? Jesucristo. Yo no puedo pedir la salvación de un pueblo a un político, por Dios, un creyente pidiendo eso, un creyente anhelando que un político traiga la salvación a un pueblo, cuando el único que puede salvar al mundo entero es el Señor. Una situación delicada, debemos estar atentos a la situación, debemos estar orando y tratando a la luz de la Escritura de identificar los tiempos, de identificar nuestras posturas, el rol que debemos asumir y orar fervientemente, que el Señor traiga su paz y que el Señor se sirva de esta situación para que haya una conversión genuina a la verdad, al camino, a la vida que es Jesucristo. Eh, Todo esto nos muestra, hay una decadencia espiritual absoluta en medio del pueblo de Israel como pueblo escogido del Señor, pero también hay una decadencia espiritual absoluta aún en medio de la iglesia, del cristianismo y ni decir de otras expresiones de fe. Necesitamos orar, tomar una postura a favor de la verdad del Señor, a favor de la misericordia del Señor. Y otra cosa, que en eso hay que ser delicados. Yo les dije que tal vez podemos estar acarreando maldición neciamente.
Cuando el Señor bendice a Abraham y a su descendencia, dice, malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Algo que le confirma a Jacob, literalmente, Israel. El que maldice a Israel acarrea una maldición. El que bendice a Israel acarrea una bendición. En esto no podemos ser incendiarios ni insensatos, sino entender también lo que dice la Escritura, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Necesitamos tomar pues las herramientas espirituales que el Señor nos da para entender y para intervenir como debemos intervenir. Bendiga el pueblo del Señor, sin duda alguna, y bendiga también a aquellos que están sufriendo en medio de esto. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor envíe su gracia. Necesitamos que Cristo vuelva pronto. Todo esto también está ayudando a que se vayan cumpliendo las cosas, pero que en verdad nosotros como iglesia despertemos y entendamos los roles que necesitamos cumplir en este tiempo. Que el Señor tenga misericordia del mundo entero. Esto no es un conflicto menor, esto es una situación muy triste, muy lamentable y que de mucha tensión mundial y no podemos ser indiferentes a esto. Lea la Biblia. Hay fuentes muy fieles de la historia que le pueden ayudar a dilucidar y entender. No asuma posturas desde la ignorancia y la pasión, porque la ignorancia enceguece como el dolor y las pasiones. Que la luz del Señor, que la luz de su verdad ilumine nuestros corazones y mentes y que nosotros podamos caminar de su mano en pro de la verdad. La verdad os hará libres. Por el contrario, la mentira, el engaño, la manipulación, las conveniencias esclavizan a los pueblos. Oremos como ha sido el anhelo hoy a través de la oración de nuestro compañero, que el Señor traiga paz, no solo a Israel, traiga paz al mundo. Pidámosle al Señor que nos acompañe y que nos dirija, que abra nuestros sentidos espirituales, que tome nuestro corazón y que no nos deje ser insensibles a las situaciones, circunstancias y acontecimientos globales. Que la iglesia sobre la cual se invoca el nombre del Señor en verdad se arrepiente de sus pecados, vuelva su corazón al Señor, para que el Señor escuche nuestro clamor y pueda sanar la tierra. Señor, yo te pido que así como en tiempos pasados, donde el mal se multiplicaba, donde el amor y el corazón de muchos se enfriaban, pero tú intervenías de manera sobrenatural, tocando, habilitando y capacitando a aquellos que con temor sagrado se presentaban delante de ti. Te pido que en estos tiempos, Señor, a través del poder de tu Espíritu y del poder de tu palabra, habilites, capacites a tu pueblo y que en medio de nosotros, en verdad, se manifiesten señales, prodigios, maravillas. Que así como el maligno, que tú lo reprendas, ha venido a matar, hurtar y destruir, a través de aquel remanente fiel delante de ti, Señor, trae vida en abundancia. Por favor, habilita a tu pueblo, despierta a tu pueblo, sácanos del engaño, la mentira, sácanos de la tibieza, lo tibio es vomitivo. Sácanos, Señor, de esa comodidad espiritual, de esa mediocridad espiritual y de esa ignorancia espiritual. Porque hay una ignorancia también, Señor, en medio de tu pueblo que enceguece. Una ignorancia, Señor mío, que no nos deja ver más allá de nuestra nariz. Saca a tu pueblo de la ignorancia. Permítenos y no nos deje ser indoctos, ignorantes de todas las cosas. Señor, por favor, que tu palabra sea verdad, pero que tu palabra también nos oriente a descubrir la verdad en todas las cosas. Bendícenos, acompáñanos, ten misericordia del mundo entero y que de nuevo, Señor, todo esto simplemente sea el camino a que tú vengas pronto. Ven pronto, ven pronto, Señor, y trae arrepentimiento, perdón de pecados y salvación. Salva a nuestra familia, salva a nuestros amigos, salva a nuestra nación, pero salva también, Señor, aquellos que en el mundo claman por justicia y verdad. Bendícenos en este día, Señor,
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.